Muy bien, le damos una bienvenida en esta jornada para nuestra edición de noticias de informaciones a la constituyente Aurora Delgado, quien se encuentra con nosotros a esta hora en la línea telefónica. Constituyente, bienvenida, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Preguntarle de inmediato en qué se encuentra hoy día actualmente, ¿cierto? Contextualizar, ¿verdad? Las etapas en las que está la convención hoy día y qué se viene de aquí en adelante, pero exactamente en este minuto en qué se encuentra la Constitución. Ya, el día 16 de mayo nosotros terminamos ya el borrador del texto claro. constitucional y por lo tanto se crearon el día lunes 16 de mayo y se instalaron las tres comisiones que tienen que ver con darle la estructura final de lo que va a ser el texto y que se tiene que presentar como borrador al presidente de la República. Por lo tanto, estas tres comisiones, una obedece a la Comisión de Armonización, que le da, ¿no es cierto?, la coherencia, la estructura, los capítulos, la forma de cómo tiene que estar redactado, pero sin perder lo sustantivo, lo de fondo de cada una ya de las normas aprobadas. Y además de eso, la Comisión de Preámbulo, esta comisión se votó la semana pasada, el día 2 de junio, se votó lo que iba a ser el quórum de votación y tiene que ser presentado nuevamente para que nosotros votemos la propuesta de preámbulo. Generalmente las constituciones tienen un preámbulo muy acotado. Esta es como de 3 párrafos y por lo tanto se tiene que votar si va a quedar con un párrafo, 2 o 3 o ninguno. Eso requiere 103 votos para que tengamos o no un preámbulo. Y además de eso, una tercera comisión, que es la comisión de transitoria, una comisión bastante importante en el sentido de que el texto constitucional, la propuesta que existe, tiene que tener ciertos plazos, ciertas formas de cómo se va a dar comienzo a lo que va a ser este texto en tanto cuáles van a ser las leyes, cuáles van a ser los mandatos específicos, cuáles van a ser los plazos para que el legislador implemente las distintas leyes y ya hemos tenido algunas normas transitorias aprobadas. En eso estamos. Y obviamente que los plenos, la última semana de junio, van a ser bastante intensos porque se tienen que votar estas normas, por un lado las normas transitorias, y por otro lo que van a ser las propuestas de armonización. Y eso significa que terminamos sí o sí el 4 de julio. Ya, perfecto. Entre todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, las comisiones que son la última hora, usted lo decía recién, el borrador ya está listo, ¿verdad? Por lo tanto, significa eso que habrían 499 artículos ya que prácticamente no se pueden modificar, o sea, sí se pueden modificar de alguna manera, más que nada no modificarlo, sino más que nada ordenarlo, por lo que entiendo, ¿no? Exacto. No, y además hay algunos artículos que se pueden repetir, por ejemplo. Ya. Y obviamente si hay alguna incongruencia, la misma comisión tiene que presentar alguna propuesta de redacción y esa la tenemos que aprobar en el Pleno. Todo se aprueba en el Pleno. Ahora, esos 499 artículos pueden ser menos porque si hay repetición, y esto bajo la lógica que cada comisión realizó sus propios articulados, entonces claro, lo más probable es que otra comisión haya tocado el mismo tema y para eso tiene que existir coherencia, es decir, no puede estar repetido y eso es lo que hace la Comisión de Armonización, y pueden reducirse el número de artículos. ¿Cuánto es el tiempo, el periodo que la comisión, como usted lo decía recién, de armonización, cierto, revisa esto, o cuánto se demora en revisar, en que estos artículos, cierto, no estén repetidos en este borrador de la nueva Constitución? Sí, en estos momentos se están presentando todas las indicaciones dentro de la comisión respecto a lo que se va a votar después en el Pleno, y en ella obviamente pueden haber ciertas diferencias, qué sé yo, y el Pleno va a decidir cuál va a ser la mejor redacción en definitiva. Hay una propuesta de redacción. Ahora, lo bueno sería mencionar de que ya tenemos el ordenamiento de los capítulos, es decir, el orden, cómo van a ir cada uno de los capítulos, y por otro lado, ya el ordenamiento de los distintas normas que corresponden a esos capítulos. Se ha avanzado bastante. Yo creo que en eso lo que más se demora era esto del ir ordenando los distintos normas en
en los capítulos respectivos. Y lo otro es la redacción. La redacción significa no repetir, que los conceptos estén bien estipulados, que no exista contradicción entre un artículo. Yo creo que eso es lo que más ha demorado, a diferencia de lo otro que ha permitido en este momento, además que es corto el plazo, para que esta comisión evacúe el informe como corresponde. Perfecto. Constituyente, ¿qué pasa? Y se lo pregunto porque en esto hay varias interrogativas, hay varias dudas al respecto y hay una gran expectativa de parte de la ciudadanía también. ¿Qué pasa con los derechos sociales en el contexto del borrador? Porque entendamos que la nueva Constitución aparece, ¿verdad?, porque aparece un estallido social, o sea, un descontento de parte de la ciudadanía. Y luego aparece esta opción de votar, ¿cierto?, una nueva Constitución o no querer una nueva Constitución. Bueno, gana la opción de cierto, de una nueva Constitución. En este sentido, las principales demandas que había en este estallido social eran precisamente esto: salud, vivienda, trabajo, educación también. ¿Qué pasa con estos derechos sociales hoy día contemplados en la nueva o en este borrador para una eventual nueva Constitución? Mira, en respecto a los derechos fundamentales, yo estuve integrando esa comisión y estuvimos viendo todo lo que son, además de los derechos sociales, entendiendo que hoy día dentro del texto está aprobado el primer artículo, que Chile es un Estado social democrático de derechos. Y eso bajo una república solidaria. Eso da cuenta de la importancia de la solidaridad y de un Estado que ya no hace oído sordo y no abandona a la población respecto al aseguramiento, a la garantía de los derechos fundamentales y en específico los sociales. En esto hay que ser bastante claras en relación a que este capítulo de derechos fundamentales no es solamente como una receta con distintos ingredientes, sino que tiene todo un sistema, un entramado que va a permitir por un Estado, por una parte, que el Estado sea el garante, pero por otro también se creen aquellos organismos que den la posibilidad que se materialicen esto, como a su vez estos derechos se van ejerciendo a nivel local. Y eso significa lo importante para nosotros, que quedó dentro de las normas que tengamos un Estado regional, porque necesitamos autonomía en las regiones y es la forma en que las personas, cuando necesitan ir a un hospital, necesitan ir a una municipalidad por un determinado trámite o una prestación de salud, se requiere que estén los recursos, se requiere que esté la infraestructura, y por lo tanto eso permite decir, sí, yo por lo menos tengo una salud asegurada, o un trámite respectivo, por ejemplo, alguna denuncia que yo quiera hacer y que ésta se resuelva en los tiempos y forma como corresponde. Y en esto también están las libertades fundamentales, como el derecho a la propiedad, el derecho a asociación, el derecho al desplazamiento, al desarrollo de la personalidad, a la identidad, al credo, a la religión, etcétera. Y además estos derechos que son fundamentales, como la salud, educación, vivienda, el derecho al cuidado, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo, a la seguridad social, en fin. Hay varios derechos que están en estas distintas normas y que nos van a permitir, tanto al Estado como a la comunidad también, hacernos responsables del bienestar del otro y de la otra. Entonces, en esto hay una centralidad, que significa que hay principios que rigen estos derechos, y estos derechos van en la línea de que no solo yo me cuido, sino que el Estado me cuida y nos permite cuidar a otros. Yo diría que es como lo central. Ahora, si tú me preguntas respecto a los derechos de salud, aquí hay un elemento fundamental, que se consagra el derecho a la salud. No solo elegir dónde atenderte, sino que el sistema de salud sea un sistema nacional con los recursos necesarios para proveer de estas atenciones, porque en este caso se mandata al Estado que dé garantía de una salud accesible, de calidad, que cuente con los recursos, que efectivamente las personas, cuando estén enfermas, se les resuelva el problema de salud y que en definitiva no tengamos lo que tenemos hoy día, por ejemplo.
Pero para ello el Estado tiene que fortalecerse, el Estado tiene que tener los recursos necesarios, y para eso se van a requerir de las rentas nacionales, que son los impuestos, y que no son solo los impuestos nuestros, sino que los impuestos de la nación, y además de eso las cotizaciones que se irían a un fondo común. Y eso va a permitir que aquellas personas, por ejemplo, que se atienden en los hospitales, que es alrededor del 80% de la población y que tiene menos recursos, esas personas tengan la posibilidad de no estar esperando, no sé, por 2 años, 3 años, o que la atención o una consulta médica tiene que esperar 6 meses o más para que lo puedan atender. Entonces, eso es lo importante, que se da garantías de que este Estado, que se dice solidario y que lo dejamos así establecido en la norma, efectivamente de garantías de ello. Sí, importante eso, pero hay otro tema constituyente que también ha dado bastante que hablar y tiene bastante duda ahí al respecto, y que también ha sido muy cuestionado y quizás hay mucha interrogativa de parte de la ciudadanía. Me refiero al tema de la vivienda, precisamente, que se encuentra dentro del ítem de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que usted mencionaba recién, entiendo, ahí está lo que es derecho a la vivienda. Y dice lo siguiente, y eso aparece precisamente en el borrador, en el artículo número 4, derecho a la vivienda. Toda persona, dice, tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vivienda personal, familiar y comunitaria. Ya, estamos hablando de una vivienda digna, pero ¿qué pasa con la vivienda propia? Está establecido en la nueva Constitución, por lo que veo acá, lo que estoy revisando, porque tengo el borrador en mis manos en este minuto. Al parecer no aparece ninguna parte que diga en este borrador una vivienda propia. Sí, es que en eso lo importante es considerar cuál es el tipo de vivienda que nosotros queremos. Ya. Y que esta cumpla ciertos requisitos, incluso habla de la habitabilidad, ¿no es cierto?, que tenga y segura, en fin, que tenga los espacios, entornos, que incluso va muy aparejada al derecho a la ciudad. Hay que tener en cuenta que la vivienda no tiene que ver con la infraestructura, la habitabilidad o la construcción en sí misma, sino que también tengamos la seguridad en un entorno y podamos vivir de manera segura en nuestro sector. Ahora bien, nos dice una vivienda propia porque está el derecho a la propiedad. Todos somos propietarios de nuestros bienes. Por lo tanto, aquí no hay una segunda lectura, sino que efectivamente hay un derecho que consagra el derecho a la propiedad. Y es un articulado que está dentro de los derechos políticos y civiles, que son los derechos individuales. A diferencia de los sociales, que son los derechos que van en una línea también personal, pero se enmarca también como un derecho colectivo. Yo creo que eso es sumamente importante decirle a las personas, y como dije anteriormente, ese texto es un entramado, es decir, un derecho puede habilitar el otro. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, si yo quiero una vivienda segura, significa que tengo que tener entorno seguro, y por eso está el derecho a la seguridad personal. Y además de eso, el derecho a la ciudad. Y además de eso, el derecho, ¿no es cierto?, del resguardo respectivo en el espacio, pero también que el Estado me asegure el suelo adecuado para que se edifique nuestra vivienda. Por lo tanto, son varios derechos que pueden estar relacionados con uno y se cruzan entre uno u otro. Por lo tanto, hay que dejar tranquila a las personas que está asegurado a través de este derecho, que es el derecho a la propiedad. Claro, porque el mismo artículo dice: el Estado garantizará, dice, la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Entendiendo lo que usted está diciendo. Además, dice, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación, dice, en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro, ¿cierto?, del interés público de conformidad a la ley. Ahora, constituyente, esta vivienda digna, ¿cierto?, que no establece, porque hay que decirlo, en el borrador no dice vivienda propia, ¿verdad? Usted lo explicaba recién ahí. ¿Garantiza que una persona, de una vez que fallece, ¿cierto?, pueda heredar esa vivienda a otra persona, a un familiar? Por supuesto, sí, no se quita ningún derecho ya adquirido por las personas. Esto hay que tenerlo súper claro. Avanzamos hacia la mejora, porque inclusive en la Constitución actual no existe el derecho a la vivienda, no está. Y en este sí se hace especial énfasis. Una de las características, obviamente, el mandato explícito
hacia el Estado de cómo debe ser esta vivienda, que tiene que ser una vivienda de calidad, y no tengamos problemas cuando recibimos una vivienda a través de un subsidio, por ejemplo, que después a los 2 meses tengamos una vivienda que está en muy malas condiciones, fallas estructurales o problemas, ¿no es cierto?, de inundación, etcétera, y prácticamente nadie se hace responsable. Por lo tanto, la herencia, como la propiedad, sí está establecido porque se garantiza dentro de los derechos individuales el derecho a la propiedad de todo bien, y obviamente eso tiene que tener las cautelas respectivas. Hay que decirlo que obviamente es heredable nuestra vivienda, además es así la ley actualmente. Perfecto. Sí, correcto, la ley actualmente, pero recordemos que si se aprueba la nueva Constitución van a cambiar algunas cositas ahí, ¿no? Entonces, por eso que es importante aclarar muy bien eso. Claro, que hay que dejarlo claro que está garantizado y asegurado el derecho a la propiedad. Ya, perfecto. Eso era mi duda porque tenemos muchas preguntas nosotros con respecto a ese tema de que las personas, claro, hablan o se habla, dicho de paso, nosotros hace unos días atrás conversamos con otros constituyentes del otro lado, por decirlo de alguna manera, porque entendamos una cosa acá y seamos claros, se habló siempre de una opción de una nueva constitución, ¿cierto? Apruebo o rechazo una nueva constitución, finalmente ganó la opción de la nueva constitución, y cuando se habla de esta opción de ir a votar, habían 2 opciones, una o apruebo, ¿cierto? O sea, perdón, ¿qué tipo de órgano quiere que redacte la nueva constitución? La gran mayoría de los ciudadanos elegimos, ¿cierto?, la parte donde dice por 100% constituyente. La otra opción era constituyente mixto, o sea, una convención mixta, constituyente y parlamentarios, por decirlo de alguna manera. Bueno, ganó la constituyente, 100% constituyente. En la práctica hoy día vemos que eso nunca fue así, porque en la práctica hoy día vemos personas que han escrito la Constitución un 80% de izquierda, al lado izquierda, y el resto porcentaje del lado derecha. Entonces vemos nuevamente políticos haciendo una nueva Constitución, y la verdad es que eso no nos alegra mucho como ciudadanos. Entonces hoy día vemos, ¿cierto?, un equipo de derecha hablando, ¿cierto?, de alguna manera, ¿verdad?, de que esto no está establecido, una vivienda, por ejemplo, propia en la nueva Constitución, o en este borrador solamente habla de digna, y el otro lado dice que no es así. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, la verdad es que cuesta un poquito entender la situación. Sí, mira, sí recomendar a todos y a todas de que lean bien el texto. Correcto. Pero lo más importante es dejar en claro que un derecho puede habilitar a otro derecho, y que siempre prima el interés superior, y nuestros derechos individuales están consagrados. Es decir, cuando vamos, y eso te hacía especial énfasis con el derecho a la propiedad, porque nadie nos puede expropiar un bien a no ser que sea por interés público, a diferencia de nuestra propia vivienda, que siempre va a existir. Lo importante aquí es que no van a haber especulación. Aquí lo que es súper claro, que no existe este mercado de viviendas que hoy tenemos, ¿no es cierto? Una vivienda que puede tener un valor fiscal de tal cantidad, no sé, pongámosle, 1 millón de pesos, pero el valor comercial se triplica o cuadruplica. Entonces, eso es lo que estamos impidiendo, la especulación, ¿no es cierto?, de las grandes empresas o de que están a cargo concesionadas para la construcción de una vivienda, pero que esa construcción sea efectivamente una vivienda digna, que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, y que no tengamos una vivienda de 4x4, ¿no es cierto?, una vivienda que ni siquiera permite para una familia de 3 o 4 personas estar de manera hacinada, sino que una vivienda que dé cuenta de la importancia de tener espacios necesarios para poder desarrollarnos y vivir de manera segura, de manera digna. Y por otro lado, dejar súper claro que en ningún momento se habla de que se va a expropiar una vivienda, ningún momento, solo se habla del derecho a la propiedad, y por otro lado, en el derecho específico de vivienda, las características de esta, impedir de que se especule respecto tanto a la construcción como a los suelos que hoy día existen. Ya, perfecto, nos queda mucho más claro ahí, constituyente. Solamente para resumir, porque quiero pasar de inmediato a lo último que nos resta acá para conversar en esta jornada para nuestra edición de noticias. ¿Qué pasa si se rechaza este borrador de esta nueva constitución? ¿Qué es lo que viene ahí en adelante? Se mantiene la actual.
Se mantiene el actual. No hay cambio, no hay nada. Se mantiene sin ninguna modificación. Ya. Y es la oportunidad que tenemos hoy día. Si hemos demandado, yo pertenezco al movimiento No Más ACP, vengo desde los movimientos sociales, muchos de los que fuimos parte de la construcción de estas normas, que pudimos llegar a consenso y logramos incluso más de 103 votos o 130 votos, eso significa de que estamos llegando al gran pacto, a un gran acuerdo social que es necesario por un lado, y lo segundo, que hay mandatos explícitos para que efectivamente hoy día se nos aseguren y se nos garanticen, nos proteja y se nos respete nuestros derechos fundamentales. Y por lo tanto no hay que echar a la borda todo esto que hemos luchado por tantos años y que ha habido una resistencia y además barreras increíbles que hemos tenido de parte de los parlamentarios, de los gobiernos de turno, y hoy día tenemos una constitución más allá de que sea un gobierno de un sector o del otro. Tiene que haber una ley superior, en este caso la Constitución, que dé cuenta y la importancia de que hoy día tengamos el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y esto se va a dar una vez que se apruebe este texto constitucional y que el plebiscito va a ser, o referéndum que le llaman algunos, el 4 de septiembre de este año. Así es. Lo último, hay una importante invitación precisamente para dar a conocer un poco más acerca de este borrador, ¿verdad? Hay una invitación importante a una actividad que se va a realizar en Payaco el miércoles 8 durante la tarde. Estarán precisamente ustedes en el Liceo Técnico Radio 24 con la comunidad educativa. Ya el viernes 10, desde las 16 horas, estarán también en Payaco, en el Auditorio Santiago Santana, para hablar sobre el derechos sociales en el borrador del texto constitucional, lo que estamos comenzando, lo que estamos hablando, en este minuto. Para mayor información, las personas todas pueden ir, ¿cierto?, a esta importante charla, ¿no? Sí, invitar a la comunidad porque distinto es a veces incluso leer o escuchar, porque claro, hay un audio también del texto constitucional, de este borrador, para que puedan tener acceso a ello, lean y además pueden hacer estas preguntas que tú en este momento hiciste y que han recogido dentro de las inquietudes que se han presentado, y que podamos ahí conversar y dar mayores detalles. Yo creo que es la oportunidad. Vamos a tratar de recorrer todas las comunas de la región, porque es importante estar informado. Cuando uno está informado puede votar tranquilo, claro, cuál es la mejor opción. Correcto. Así que esa es la invitación. Los dejamos invitados e invitadas a todos a participar de este encuentro y que podamos definir qué es lo mejor para nuestro futuro. Bien, constituyente, le agradecemos este contacto, gracias por conversar con nosotros, con la radio en esta jornada, le agradecemos tremendamente, muchísimas gracias, que tenga éxito por supuesto en lo que están haciendo hoy día. Ha sido un gran trabajo sin duda alguna y un trabajo largo también, de alguna manera cansador, agotador para ustedes, porque han dejado su familia, han tenido que por semana estar lejos de sus seres queridos para estar trabajando precisamente en algo tan importante como es la redacción de una nueva constitución para nuestro país. Muchas gracias, constituyente. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias.